El Canal de Panamá. Un atajo náutico entre el Océano Atlántico y el Pacífico. Cuando se acabó el canal en 1914, era una maravilla de la ingeniería, que les ahorraba a los barcos un agotador viaje de 2 semanas bordeando Sudamérica. Pero en la actualidad, los grandes cargueros lo han colocado en una difícil encrucijada. El comercio mundial presiona a los ingenieros para que estudien la posibilidad o la conveniencia de rediseñar el canal. A menos que Panamá pueda acondicionar el canal para el siglo XXI, pronto podría quedarse anticuado y obsoleto. Son las 6:30 de la mañana en la entrada atlántica del Canal de Panamá. El experto piloto Dave Sherman se prepara para asumir el control de un petrolero con tripulación rusa. El Canal de Panamá es el único lugar del mundo en el que un capitán debe ceder el mando de su embarcación. Estamos en la crecida. Hay que aproximarse con cuidado para que no haya accidentes. Tras 25 años de trabajo, Dave sabe que debe permanecer alerta. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido a bordo. Gracias. Navegar por el canal es un trabajo muy especializado y sometido a mucha presión, desde el principio hasta el final. ¿Capitán? Sí. Buenos días, Dave Sherman, ¿cómo está? Bien. El más mínimo error podría resultar catastrófico. Los barcos de hoy. Gracias. Se necesitan 8 años de intensa preparación para ser piloto del canal. En la actualidad, son menos de 200 los pilotos capacitados que hay en todo el mundo. En un día normal, unos 36 barcos cruzan el canal en ambas direcciones, transportando 450.000 toneladas de carga. Si el canal se bloqueara, el comercio internacional se encontraría en un punto muerto. Desde el lado atlántico del canal, Dave tendrá que cruzar 3 esclusas, que elevarán el buque 26 metros y lo conducirán al lago Gatún. Al otro lado del lago, otro grupo de esclusas bajarán el barco hasta que esté a nivel del mar, para salir al Pacífico. Dave tardará 10 horas en recorrer con el buque los 80 kilómetros del canal. Eso si no hay contratiempos. A estribor. A 1 kilómetro canal adentro, Dave se encuentra con el primer conjunto de esclusas, las esclusas del Gatún. Bien, ¿cuál es la posición de 10 ahora? Cada esclusa tiene 3 cámaras independientes pero conectadas. Cuando el barco entra en la primera cámara, los operarios especializados lanzan unas amarras para sujetar los cables de acero de 2,5 centímetros de grosor a la proa y a la popa del barco. Los cables están conectados a 2 potentes locomotoras que circulan a ambos lados del canal. Cada locomotora puede remolcar 32 toneladas, o lo que es lo mismo, 2 aviones de combate F-14. Pero se necesitan 6 locomotoras para guiar este barco de 60.000 toneladas a la cámara de la esclusa. Dave reduce la potencia. Su pericia como piloto va a ser puesta a prueba. El capitán ruso está nervioso. Su barco tiene 32 metros de manga. La cámara de la esclusa solo mide 33 metros y medio de ancho. Queda menos de 1 metro libre a cada lado. Bien, libra de ambos lados. Dave necesita que se hagan unos leves ajustes. Ya podéis dejar eso, número 2. Parte número 2. La maniobra exige la precisión de un cirujano. Un golpe dentro de las cámaras podría romper el casco, se derramaría el petróleo y habría que cerrar el canal.
No hay salida de emergencia. Ajustando constantemente la tensión de los cables, las locomotoras mantienen el barco centrado en la cámara. Su movimiento debe estar perfectamente sincronizado para que los cables se mantengan tensos. Las compuertas se cierran reteniendo el agua del océano. Arriba, en la torre de control, los operarios abren las válvulas y llenan la cámara con el agua dulce del lago Gatún para elevar el barco. Aquí control. Son los mismos controles que se instalaron hace más de 90 años. La gravedad hace que el agua del lago llegue a la cámara de la esclusa a través de unos 100 orificios situados en el fondo. El agua que entra empieza a subir el barco hasta el nivel de la siguiente cámara. El agua debe entrar a un ritmo constante. Una turbulencia podría aplastar el barco contra los laterales y romper los cables de acero tensados de media tonelada con una fuerza tal que podría partir a una persona en dos. Una vez que el barco ha sido elevado, las locomotoras suben hasta la siguiente cámara. Las compuertas de 680 toneladas se abren lentamente. Este proceso se repite hasta que el barco ha alcanzado el nivel del lago, 26 metros por encima del Atlántico. A un barco como este se le considera un Panamax, porque tiene el tamaño máximo permitido para cruzar el canal. Cuando se inauguró el canal en 1914, el tamaño de las esclusas era el punto de referencia de los constructores de barcos. Pero los grandes cargueros modernos amenazan con dejar el canal obsoleto. Pueden llevar 3 veces más carga que un carguero normal y sobrepasan con creces las dimensiones máximas del canal. El canal de Panamá va a necesitar esclusas totalmente nuevas, porque el tráfico de contenedores está aumentando y los barcos son cada vez más grandes. En el futuro, el canal de Panamá podría perder un montón de dinero, porque el tráfico marítimo podría disminuir drásticamente. Es solo cuestión de tiempo. Si el canal de Panamá no se adapta a la industria de barcos comerciales, pronto se convertirá en una reliquia del pasado. $13.000 barcos transitan por el canal de Panamá cada año, transportando 172 millones de toneladas de mercancías. Este pasillo transcontinental aporta al gobierno panameño casi 600 millones de euros en concepto de peajes. Pero estos ingresos podrían perderse si no se rediseña el canal para que se adapte a los barcos modernos. Estos colosales barcos son la clave del futuro para las empresas graneleras y de contenedores. En la actualidad, un 20% de los barcos que navegan son de este tipo. En el año 2020, su número como mínimo se duplicará. Los grandes cargueros deben recorrer la ruta que hacían los comerciantes en el pasado, entre el Atlántico y el Pacífico. Una costosa desviación de 13.000 kilómetros rodeando la punta de Sudamérica. Para barcos como estos, es como si nunca se hubiera construido el canal. Durante 65 años, los Estados Unidos gestionaron y dirigieron la zona del canal, a cambio de un arrendamiento al gobierno panameño. Pero en 1979, los Estados Unidos empezaron a ceder el control del canal a Panamá. Este pequeño país de 3 millones de habitantes se convirtió en un destacado protagonista del comercio internacional.
Panamá destinó millones de euros a la preparación de personal durante los 20 años de transición. La Autoridad del Canal de Panamá, una entidad autónoma del gobierno panameño, se instituyó para dirigir, gestionar y mantener el canal. Tras décadas de negociaciones, se cumplía al fin el antiguo sueño de Panamá de hacerse con el control del canal. Sin embargo, se toparon con un gran inconveniente. Cuando a finales de 1999 Panamá recuperó el control completo del canal, era necesario realizar reformas significativas y cuanto antes para mantenerlo operativo. En la actualidad, más del 90% de la plantilla del canal está integrada por panameños, incluidos gran parte de los puestos técnicos y directivos vitales para su funcionamiento. La Autoridad del Canal de Panamá debe sopesar el impacto que tendría cualquier cambio en el canal sobre sus empleados y sobre la población local. Para nosotros, los panameños son el elemento más importante en la decisión, los beneficios que este proyecto o cualquier proyecto del canal le genere al pueblo panameño. Bajo el mando de la Autoridad del Canal de Panamá se han realizado ya muchas mejoras. 100 locomotoras más potentes, cada una de 2 millones de euros, guía ahora a los barcos por las esclusas. Una flota de remolcadores más potentes y más maniobrables escoltan ya a navíos como este buque contenedor de 72.000 toneladas por la parte más estrecha del canal. Modernos mecanismos hidráulicos abren y cierran ahora las enormes compuertas de metal de las esclusas, de más de 600 toneladas de peso. Los sistemas de comunicación entre el barco y tierra, que son vitales para la seguridad, también se han modernizado. El GPS ayuda a los ingenieros a realizar un seguimiento exhaustivo de los barcos que atraviesan el canal con precisión milimétrica. Y en el futuro, los barcos que quieran atravesar el canal tendrán que llevar a bordo sistemas de rastreo. Pero estas mejoras son mucho más fáciles de realizar que la ampliación del canal. Si Panamá decide invertir en su ampliación, las máquinas tendrían que despejar miles de hectáreas de selva a ambos lados. Las excavadoras tendrían que abrirse paso a través de miles de metros de roca inestable y lodo. Habría que echar millones de toneladas de hormigón. Pero el mayor reto de todos sería construir nuevas esclusas al lado de las actuales. Esclusas lo bastante grandes como para permitir el paso de los supercargueros. Las nuevas esclusas, 3 veces más grandes que las originales, pasarían a ser las mayores del mundo. Yo creo que la tecnología que tenemos hoy, con la cual contamos, no existía en 1904 y mucho menos en el 14 tampoco. Así que no hay ninguna duda en mi mente de que el proyecto, bajo el punto de ingeniería, es realizable. Sí, ¿cuál es la situación de los 10 remolcadores del sur? Volvamos al petrolero. Han pasado ya 2 horas desde que Dave Sherman empezó a guiar el barco hacia la salida de las esclusas, al lago Gatún. Este lago de agua dulce, de 431 kilómetros cuadrados, que en su tiempo fue la mayor masa de agua artificial, tiene una extensión casi 3 veces superior a la del lago Como, en Italia. El lago es, de hecho, el gran motor que mueve el canal. Bombea casi 200 millones de litros de agua al interior de las esclusas para elevar y bajar cada barco que lo cruza. Con un tránsito diario de hasta 40 barcos, se bombean unos 7.500 millones de litros en un solo día. El lago Gatún también proporciona agua potable a 1 millón de panameños. Para crear el lago, los ingenieros construyeron la presa de Gatún, en el río Chagres, la mayor del mundo en su época. Fue una proeza extraordinaria de la ingeniería.
El embalse, de 418 kilómetros cuadrados, se reabastece con las intensas lluvias de Panamá. Pero no siempre. La escasez de precipitaciones hace que el nivel del agua en el lago descienda, lo que impide que los barcos puedan cruzarlo totalmente llenos. Deben descargar parte de la mercancía para reducir su calado. Irónicamente, el exceso de lluvia también provoca otros problemas. El ingeniero hidráulico, Carlos Vargas, es el responsable de mantener los niveles del agua del canal. Si no abrimos las compuertas y el lago sigue subiendo, las esclusas del canal de Panamá se inundarían, causando graves daños a la operación del canal de Panamá. Lo ideal sería que el nivel del agua del lago estuviera 26 metros sobre el nivel del mar. Carlos Vargas observa que hoy el nivel ha alcanzado la peligrosa cifra de 26 metros y medio. Hay que actuar de inmediato. Hola, este es Carlos Vargas, manager de hidrología, IP 2204-428, por favor. Enormes motores en el interior de las paredes de la presa levantan ahora una de las compuertas de acero de 57 toneladas de peso. En unos 5 minutos, 75 millones de litros de agua bajan por el desagüe y son vertidos al mar. El nivel del agua ya no es peligroso, ha bajado a 26 metros. Mientras tanto, el petrolero ya ha atravesado el lago Gatún. Está a punto de entrar en una de las secciones más complicadas. El corte Gaylar. Esta es la parte más estrecha del canal, un curso complicado y con curvas, abierto en medio de las montañas que forman la columna vertebral de Panamá. Es el mayor reto en lo que a navegación se refiere. Estas montañas estuvieron a punto de impedir la finalización del canal. La idea parecía sencilla. Una zanja de 80 kilómetros de largo por 152 metros de ancho era lo único que hacía falta para conectar el Atlántico con el Pacífico. Pero las montañas de Panamá no se conquistarían fácilmente. Su ingenua ambición llevó al gran empresario francés Ferdinand de Lesseps a emprender el proyecto en 1873. De Lesseps acababa de rematar otro triunfo de la ingeniería: la construcción del Canal de Suez, en Egipto. Allí, sus obreros fueron capaces de abrir una zanja al nivel del mar, atravesando el llano desierto egipcio. Aunque con la mitad de extensión que el de Suez, el Canal de Panamá planteó más problemas de los que Lesseps había previsto. No solo por las montañas, sino también por las enfermedades tropicales. La malaria, la fiebre amarilla. En aquel momento, los científicos no sabían que los mosquitos eran portadores de estas enfermedades. Los trabajadores morían a un ritmo alarmante. Pero por problemáticos que fueran los mosquitos y las montañas, no eran los únicos obstáculos. Durante los 4 meses de la estación lluviosa, una cascada de 2,5 metros de agua cayó sobre los operarios franceses. Y en varias y repentinas inundaciones, arrastraron consigo meses de excavaciones. Cuando parecía que la situación no podía empeorar más, en 1882 se registró el único terremoto importante en la historia de Panamá. 10 años después, los franceses se dieron por vencidos. Para entonces, 20.000 hombres estaban enterrados en las selvas de Panamá y la empresa y la reputación de Lesseps estaban hundidas. La naturaleza había ganado la primera batalla, pero no la guerra, que acababa de empezar. El siguiente visionario en retomar la causa del Canal de Panamá fue Theodore Roosevelt, el 26º presidente de los Estados Unidos de América.
Roosevelt pensaba que el canal interoceánico era fundamental para reforzar el poder estadounidense en los 7 mares. Eligió a John Stevens para el puesto de ingeniero jefe del proyecto en 1905. Stevens nunca había construido un canal, pero tenía un plan claramente trazado. Primero, paralizó todos los trabajos de construcción y se centró en la salud de los trabajadores. Stevens destinó todos sus recursos a erradicar de Panamá la fiebre amarilla y la malaria. Su plan funcionó. En solo un año, un ejército de fumigadores habían erradicado estas enfermedades. Ahora Stevens podía dedicarse a los problemas de ingeniería. El primero era el peligroso río Chagres, que causaba unas mortales inundaciones. En lugar de luchar contra el río, como había hecho de Lesseps, Stevens decidió sacarle partido. Propuso represar el río en su desembocadura al Atlántico para crear un lago, el Gatún, a 26 metros sobre ambos océanos. Esta antigua filmación demuestra su enfoque. Stevens diseñó un conjunto de 3 esclusas a cada lado del lago para levantar y bajar los barcos sobre las montañas hasta alcanzar el nivel del mar al otro lado. Se necesitaron 4 años y miles de trabajadores para hacer las esclusas. En aquella época era inimaginable que los cargueros pudieran dejarlas obsoletas. Mientras tanto, un ejército de obreros luchaba por excavar, volar y abrir un canal a través de las montañas. Las temperaturas en el corte Gaillard podían alcanzar los 40 grados. Como escribió un empleado a su familia, es como trabajar en el infierno. Pero por muy incómodo que resultara el clima panameño, los deslizamientos de tierra suponían una amenaza mucho peor. El canal, la construcción del canal, era en realidad una pesadilla para los ingenieros. En realidad tenían un material muy malo para usar, ¿ok? Y este material era el que se derrumbaba siempre, porque no tenía suficiente resistencia. El canal de Panamá se abrió finalmente en 1914. Más de 30 años después del inicio de las excavaciones, con un coste de 400 millones de euros y más de 30.000 vidas. El canal fue anunciado como una maravilla de las megaconstrucciones, un testimonio del potencial ilimitado del ingenio humano. Porque ese sueño de poder conectar los 2 océanos, son los 2 grandes océanos que conectan el mundo. Y eso es una de las obras de ingeniería donde el hombre realmente se ha antepuesto ante la naturaleza y lo ha logrado de una manera eficiente. Y yo creo que el canal de Panamá, por eso que se llama una de las maravillas del mundo. Pocos de los que atraviesan el canal hoy conocen el tremendo sacrificio humano que supuso su construcción. Seguramente, Dave tenga otras preocupaciones mientras pilota el petrolero. Está a medio camino en el corte Gaillard, en la parte más estrecha del canal. Un error ahora, incluso el más mínimo viraje desafortunado, y podría chocar contra una roca y destrozar el barco. ¿Es esta su radio? Enciéndala, quizá consigamos una frecuencia. Para los que no tienen los 25 años de experiencia de Dave, hay una forma más segura de cruzar el canal. Recibido. Más despacio, Ed. Más despacio, Ed. En un simulador de navegación, uno de los 4 de su categoría que hay en el mundo. En realidad, es un videojuego de gama alta, que le permite al piloto en prácticas realizar un trayecto completo por un canal virtual, en el que tendrá que enfrentarse a todo tipo de situaciones complicadas, desde niebla espesa, falta de propulsión, colisiones. Nos dirigimos hacia la orilla, te necesito ahora.
fuerte marejada y 100 peligros más. Sí, todo va bien. Y sin embargo, ni los pilotos más experimentados pueden proteger a las embarcaciones o al propio canal del mayor peligro posible: los deslizamientos de tierra. Cuando se acabó el canal en 1914, se le consideró un hito de la ingeniería y un testimonio del ingenio humano. En la actualidad, los cargueros modernos hacen que los canales parezcan pequeños y han obligado a los ingenieros a estudiar la posibilidad de rediseñar el canal a una escala mucho mayor. Los ingenieros tendrán que enfrentarse a algunos de los retos que tuvieron los primeros constructores hace más de un siglo. Los deslizamientos de tierra siguen siendo la mayor amenaza. En 1915, justo un año después de su apertura, 13 kilómetros de la orilla del Corte Gaillard se derrumbaron sobre el canal. El peligro sigue existiendo, a causa de la inestabilidad del suelo, formado por capas de roca, arcilla y pizarra. Las orillas también caen en ángulo sobre el canal. Cuando llueve, el agua empapa las capas porosas, añadiendo un peso tremendo a las orillas. La gravedad hace el resto. Cada día, durante todo el año, las dragas retiran los sedimentos que han caído en el canal. Es una lucha constante desde que se iniciaron las excavaciones en 1880. Hoy, modernas dragas como esta pueden recoger 113 toneladas de lodo y roca de una sola vez. En un día normal, recogen suficiente lodo como para llenar 170 piscinas olímpicas. Si los ingenieros deciden ensanchar y reformar el canal para los grandes cargueros, tendrán que dragar lodo suficiente como para llenar millones de piscinas olímpicas. Creo que el movimiento de tierras, que es el nombre de esto que hacemos, va a ser la clave. A medida que los barcos sean más grandes y de mayor calado, los dragados tendrán que ser más precisos y las demandas de producción serán mayores. Pero las labores de dragado no bastarán para ensanchar y profundizar el canal. También habrá que hacer voladuras, lo que aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra. Aún quedan muchas decisiones por tomar. ¿Merece la pena correr los riesgos que supone rediseñar el canal? Y de ser así, ¿cuál sería el mejor enfoque para un proyecto de tal envergadura? El petrolero de Dave ha atravesado sin contratiempos el Corte Gaillard. Aún debe pasar por las esclusas de Pedro Miguel, que le harán descender 9,5 metros hasta Miraflores, otro lago artificial. Las nuevas esclusas propuestas podrían hacerse al lado de las antiguas. Los barcos más pequeños podrían seguir usando las viejas, mientras que los grandes y modernos cargueros usarían las nuevas. La construcción de las nuevas esclusas es el mayor reto para los ingenieros. Panamá invitó a ingenieros de todo el mundo a que participaran en la elección del nuevo proyecto. Finalmente, se eligieron 2 equipos de ingenieros. Un equipo estadounidense para las esclusas atlánticas y uno europeo para las esclusas de la parte pacífica. El equipo norteamericano pertenece a la misma institución que los constructores originales, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército estadounidense. Es un proyecto que están deseando retomar. Si eres ingeniero civil y adoras los grandes proyectos, no hay nada mejor que trabajar en el Canal de Panamá. La geología panameña siempre ha sido un gran obstáculo.
El tipo de roca determinará el diseño de las esclusas atlánticas propuesto por los ingenieros. La parte atlántica tiene roca blanda. La parte pacífica tiene roca muy dura. Y eso marca una gran diferencia en el tipo de estructura que diseñes. Para construir nuevas esclusas en la roca blanda e inestable, el cuerpo de ingenieros está estudiando nuevas tecnologías que ya se están usando en el río Ohio, en Olmsted, Kentucky. Durante 5 años, los ingenieros se esforzaron en diseñar una presa y una esclusa nuevas aquí, en uno de los canales más activos de los Estados Unidos. Si hubieran cerrado la esclusa mientras se construía la nueva presa, se habrían perdido 2 millones de euros al día en ingresos. Los ingenieros propusieron una alternativa radical: construir la presa en mojado. En lugar de crear un enorme dique seco en medio del río, prefabricaron las secciones de la estructura gigante en tierra y las sacaron flotando al río, donde la flotabilidad las hace 10 veces más ligeras. Los componentes más pequeños se ensamblan rápida y fácilmente, formando estructuras mayores. El mismo método podría usarse para construir las nuevas esclusas atlánticas en Panamá. Pero las nuevas esclusas pacíficas tienen otro problema: las potentes mareas del océano. 2 veces al día, las mareas del Pacífico suben y bajan 6,5 metros, ejerciendo una enorme presión sobre las compuertas de las esclusas. Para compensar esa presión, los primeros ingenieros construyeron las compuertas más altas y resistentes del canal. Pero las compuertas de las nuevas esclusas deberían ser el doble de grandes, casi tan altas como un edificio de 10 pisos. Bueno, creo que la parte más difícil son las compuertas de las esclusas, porque son unas estructuras de acero realmente complejas. José de Regue y su equipo creen que podrían mejorar el diseño de las compuertas que hay instaladas en el canal. El diseño actual del sistema de apertura y cierre de las compuertas funciona como las ventanas abatibles. En lugar de esto, de Regue eligió un modelo que se usa en Amberes, en las compuertas más grandes que hay en el mundo. Se las conoce como compuertas correderas, porque se deslizan atravesando la cámara de la esclusa desde un hueco abierto en un lateral. Son más gruesas, más resistentes y soportarían mejor la presión del agua. Además, el agua entra en la cámara a través de una serie de tuberías, un método más eficaz que el sistema del Canal de Panamá. Los sistemas de llenado y vaciado están situados en las paredes laterales. Es un método mucho más sencillo, tanto de construir como de mantener, y menos complicado que los sistemas de llenado que tiene el actual canal situados en el suelo de la cámara. Sin embargo, la mayor ventaja de una compuerta corredera es que los trabajadores pueden ocuparse de su mantenimiento sin cerrarla. Una compuerta de refuerzo se cierra mientras se elimina el agua de la compuerta principal. Solo estando en su interior es posible hacerse una idea de las enormes dimensiones de las compuertas belgas. Su longitud es equivalente a 2/3 de un campo de fútbol. Tiene 7 pisos de altura y 18 metros de ancho. Hace que las compuertas de Panamá parezcan las de una casa de muñecas. En un dique seco, esta compuerta pesa 1.400 toneladas, lo mismo que 5 Boeing 747. Pero por pesadas que sean, cada compuerta corredera para el Canal de Panamá tendría que ser el doble de pesada. ¿Cómo podrán los ingenieros desplazar una compuerta de 2.700 toneladas a través de una esclusa de 60 metros de ancho? No tendrán que hacerlo. Como muestra el modelo, la flotabilidad reduce el peso efectivo de las compuertas huecas a solo 90 toneladas.
Pero antes de aprobar algún diseño, debe ponerse a prueba usando modelos a escala en un laboratorio como este. Gestionado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en Mississippi. Trabajar aquí en el laboratorio del Cuerpo de Ingenieros ha sido muy agradable para mí. Muchas veces se nos ha acusado de ser niños grandes con juguetes grandes. Y en realidad sí, es muy divertido, sobre todo cuando vemos que lo que hemos ayudado a diseñar ha supuesto una mejora. Los ingenieros comprueban el comportamiento de las compuertas sometidas a una fuerte presión de agua. La nueva esclusa debe permitir que el agua suba uniformemente y despacio, o las consecuencias podrían ser terribles para un barco. La amenaza de un accidente está siempre presente para los ingenieros y pilotos del canal, como Dave Sherman. Está a punto de llevar el petrolero hacia la última esclusa, cerca de la entrada pacífica del canal. Cruzar el canal le ha costado a los propietarios del petrolero 295.000 euros en peajes. Una ganga, comparado con el largo y complicado viaje bordeando Sudamérica. Antes de que Panamá pueda ampliar su canal para adaptarse a los nuevos barcos, aún queda otro obstáculo de diseño por salvar. ¿Qué propulsará a las nuevas compuertas? El agua es el motor que propulsa cualquier sistema de esclusas. Pero el lago Gatún no contiene agua suficiente como para elevar los grandes barcos en las nuevas esclusas. Los ingenieros deben resolver el problema del agua o nunca se harán realidad sus sueños de ampliación del canal para adaptarlo a los grandes cargueros. El equipo de diseño estudió tres opciones. Una era reducir el número de cámaras de la esclusa de 3 a 2. Con menos cámaras se reduce el consumo de agua, pero una cámara menos haría peligrar el suministro de agua potable de millones de panameños. Esto se debe a que el agua salada que entra en la cámara de la esclusa más próxima al océano ahora se diluye en agua dulce en 2 cámaras más. Eliminar una cámara significaría más agua salada en el lago. La segunda solución al problema sería crear un nuevo lago construyendo otra presa en un río cercano. Sin embargo, esta opción es la menos favorable, porque supondría la expropiación de muchas casas para dejar espacio al lago. En Alemania, los constructores de canales diseñaron una solución alternativa. Se llama elevador de barcos. En lugar de elevar el nivel del agua en la cámara para subir o bajar el barco, la propia cámara de la esclusa ajusta su altura. Cuando un barco entra en la cámara, se cierran las compuertas a ambos lados. Es como si el barco flotara en una bañera. Una vez ajustada la altura de la cámara al siguiente nivel de agua, se abre una de las compuertas y el barco prosigue su viaje. Quizás lo más innovador de este diseño es que no se desperdicia agua. Pero los barcos que atraviesan estas esclusas pesan 900 toneladas, la 60ª parte de los barcos que cruzan Panamá. Diseñar un mecanismo lo bastante potente como para levantar grandes cargueros puede ser una empresa hercúlea. Sin embargo, existe otro método para utilizar el agua de las esclusas que podría resultar útil a Panamá. Tanques para ahorrar agua. Un sistema de tanques de almacenamiento temporal que reciclan el agua. Cuando un barco quiere transitar desde una zona más alta a una más baja en este canal alemán, los ingenieros liberan el agua de la cámara de la esclusa superior. Pero en lugar de verter el agua al río, es recogida por un tanque cercano. Después, cuando otra barcaza tiene que ser elevada a un nivel superior, los ingenieros pueden reutilizar el agua de los tanques de almacenamiento temporal.
Si logran construir un sistema similar de tanques de almacenamiento para las nuevas esclusas en Panamá, quizás consigan subir y bajar los grandes cargueros modernos con la misma cantidad de agua que se usa en las actuales esclusas. Pero aunque los ingenieros puedan resolver el problema del agua, deben enfrentarse a una terrible amenaza de la naturaleza que podría sobrepasar todos sus esfuerzos. Los terremotos. Recientemente, Panamá ha experimentado un aumento del número de pequeños seísmos. Los terremotos se producen cuando las placas geológicas chocan entre ellas. Panamá está muy cerca de 4 de estas enormes placas. Sin embargo, no ha padecido ningún terremoto importante desde 1882. El reciente aumento de la actividad sísmica podría ser en realidad una buena señal. Las placas podrían estar liberando la presión acumulada sin plantear graves peligros. Estos pequeños seísmos podrían ser también los primeros avisos de un futuro terremoto asesino. El efecto más peligroso serían los daños ocasionados a la presa de Gatún. Si la presa se agrietara, el lago se vaciaría en 6 días y el canal estaría fuera de servicio durante 3 años, que sería lo que tardarían las lluvias en rellenar el lago. Pero los muros de la presa de Gatún tienen unos 120 metros, e incluso los estudios más pesimistas no prevén ningún terremoto lo bastante fuerte como para agrietarlas. Aún así, los dos equipos de diseño trabajan para minimizar el impacto de un terremoto sobre las nuevas esclusas. Si hubiera un terremoto y la estructura no estuviera diseñada para soportarlo, teniendo en cuenta la tremenda presión hidrostática que ejerce el agua sobre las paredes, sería una auténtica catástrofe para la presa. Los ingenieros reconocen que cualquier estructura sometida a un terremoto importante sufriría ciertos daños. Su objetivo es impedir que se derrumbe por completo. Durante casi un siglo, el Canal de Panamá ha sido un vínculo vital para el comercio internacional. Símbolo de los logros industriales en el pasado, los ingenieros deben plantearse ahora la construcción de un canal mayor para evitar que el actual se convierta en una reliquia. Aunque encuentren solución a todos los retos a los que se enfrentan, la naturaleza podría derrotarles. ¿Podrían las esclusas sobrevivir a un terremoto asesino? El escenario de la catástrofe podría ser parecido a este. Año 2030. Las mayores esclusas del mundo ya están en funcionamiento. La torre de control vigila cuidadosamente la situación de los 68 barcos que hay en el canal. Un supercarguero que lleva 8.000 contenedores desde Alemania a Los Ángeles acaba de salir de las 3 nuevas esclusas de la parte atlántica. Cuando de pronto le sorprende un enorme terremoto de 8,6 en la escala de Richter. El barco es sacudido con violencia. Su enorme casco de acero impacta contra las paredes de la esclusa. Contenedores de 100 toneladas caen por la borda como si fueran piezas de un juego de construcción. Los cables de acero se rompen. Los ingenieros cortan de inmediato el flujo de agua con la esperanza de que las paredes y las compuertas aguanten. 30 angustiosos segundos después, todo ha acabado. Las esclusas han sufrido algunos daños, pero aún funcionan. Los ingenieros del canal han vencido a las fuerzas de la madre naturaleza. Al menos, esto es lo que se espera que ocurra. Pero nadie podrá asegurar nada hasta que el nuevo canal sea construido. Son las 6 de la tarde y Dave Sherman atraviesa con el barco la última esclusa, alcanzando el Océano Pacífico.
Ha tardado 10 horas, pero ya ha acabado su trabajo. Algún día, en un futuro cercano, Dave podría pilotar un barco 2 o 3 veces más grande, con el que cruzaría un canal más ancho y más profundo. Pero la ampliación del canal plantea más retos de diseño de los que afrontó el equipo original de construcción. Sin duda, el proyecto es tremendamente arriesgado, pero las ganancias podrían ser extraordinarias. Un canal más grande supondría un avance en la carrera de Panamá dentro del comercio internacional. Si se rediseña el canal para acoger a los grandes cargueros, esta proeza de las megaconstrucciones transformará, sin duda alguna, nuestra manera de viajar y de hacer negocios. Al igual que sucedió con el Canal de Panamá original a principios del siglo XX.